Amados hermanos, bueno, el Señor, a través de su preciosa palabra, podemos contemplar la vida de los apóstoles, la vida de todos aquellos que Él había llamado. Bueno, sabemos nosotros, a través de la palabra de Dios, que ellos tenían muchas deficiencias. ¿Por qué? Porque ellos no podían tal vez servirle al Señor como el Señor quería. Muchas veces el Señor, bueno, los reprendía. Muchas veces el Señor les llamaba la atención. ¿Por qué? Porque ellos, bueno, aún ellos no tenían ese poder que es del Espíritu Santo. Podemos contemplar, por ejemplo, la vida de Pedro. Pedro era un varón, bueno, cuando el Señor lo llamó era un varón valiente, pero carnalmente. Un varón en el cual, bueno, muchas veces le dijo al Señor, cuando el Señor le decía, bueno, Pedro le decía que el Señor iba a ser entregado y que, bueno, iba a padecer y que iba a ser muerto. Bueno, le decía muchas veces Pedro, bueno, Señor, él le decía, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Y el Señor les dice, mi vida darás por mí. Antes que el gallo cante, me darás 3 veces que me conoces. ¿Por qué? Porque Pedro pensaba él que bueno, él iba a poder su vida, pero bueno, iba a pelear la batalla tal vez carnalmente. Pero sabemos nosotros que en Cristo Jesús las batallas ya no se ganaban carnalmente, o ya no se ganan carnalmente. Lo que son batallas que ahora, como dice la palabra del Señor, no es con espada ni con ejército, sino dice ahora es con su Santo Espíritu. Amén. Pero Pedro pensaba eso. Bueno, podemos ver de qué manera él reacciona cuando el maestro, bueno, es entregado. Él reaccionó de una manera muy violenta. Dice la palabra del Señor que le cortó la oreja al siervo del sumo pontífice llamado Malco. ¿Por qué reaccionó así? Porque era un varón en el cual había mucha carnalidad. Había mucha carnalidad todavía. A pesar de que él había andado con Jesús, a pesar de que su maestro había sido Jesús, a pesar de que él, bueno, había andado muy cerca del maestro. ¿Por qué? Porque el maestro, donde quiera que iba el maestro, él lo llevaba. Él iba con el maestro. Donde quiera que iba a ir, bueno, decía Pedro, vamos. Y Pedro en todo momento estaba con el maestro. Pero bueno, realmente no había entendido que el Señor lo que Él quería era que vivieran conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Por qué? Porque Él era un varón valiente, pero carnalmente. Pero bueno, el Señor, Él sabía que iba a haber mucha deficiencia en su pueblo cuando el maestro partiera a los cielos. ¿Por qué? Porque sabemos que el maestro no iba a estar aquí físicamente permanente con su pueblo. Y por eso el maestro, bueno, él hizo esa promesa. Lo podemos ver nosotros ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 16 al 18, aleluya. Juan capítulo 14, versículo 16 al 18, dice la palabra del Señor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya. El Señor estaba haciendo esa promesa de mandar un consolador que dice para que esté con vosotros para siempre. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque sabía que su iglesia no iba a poder caminar sin Él. Todos los suyos, aún sus propios discípulos, bueno, sin el Consolador, sin el Espíritu Santo, ellos no podían caminar. No podían ellos servir a Dios como Dios quería. Usted puede darse cuenta cuando el Señor muere en la cruz. Ellos pensaban que todo había terminado. Todos volvieron nuevamente a sus labores cotidianas.
¿Dónde se encontraba nuevamente Pedro? ¿Dónde lo encontró el Señor nuevamente? Él se encontraba donde el Señor lo llamó. Él estaba nuevamente allá pescando. Allá se encontraba nuevamente Pedro. Pero bueno, era importante que el Señor anduviera esos 40 días sobre esta tierra. ¿Para qué? Para confirmar, para seguirlos instruyendo a ellos. ¿Por qué? Porque la obra no tenía por qué terminar hasta ahí. ¿Por qué? Porque la muerte del Señor tenía que traer mucha bendición para todos, para toda la humanidad. No tan solamente para sus discípulos o para su pueblo Israel, sino para toda la humanidad entera tenía que venir esa bendición de parte de Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 49? Son unas instrucciones que todavía el Maestro les dio antes de que Él ascendiera a los cielos. San Lucas, capítulo 24, versículo 49. Dice: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Amén, amén, amén. Aquí el Señor, bueno, les dio una orden. Les dio una orden, ¿para qué? Para que ellos continuaran la obra que el Señor había iniciado. ¿Qué les dijo el Señor? Váyanse allá en Jerusalén. Váyanse a aquel lugar. Váyanse allá, ¿por qué? Porque allá van a recibir ustedes la promesa de mi Padre sobre vosotros. Van a recibir esa promesa que yo les dije. Van a recibir esa promesa que ustedes necesitan. ¿Para qué? Para que ustedes tengan ese poder sobre sus vidas. Para que ustedes no puedan fallarme. Yo pienso que así les dijo el Señor. Para que ustedes puedan caminar delante de mi presencia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Bueno, ellos se fueron a Jerusalén. Ellos allá estuvieron en ese lugar, esperando la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque ellos sabían que iban a recibir, ¿qué? El poder de lo alto. Iban a recibir esa potencia, ese poder que ellos necesitaban para poder servir a Dios con fidelidad. Amén, aleluya. Ellos necesitaban ser llenos de ese poder. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros, bueno, los que vivimos, conocimos el mundo, bueno, y tal vez cuando nosotros no conocíamos a Dios, ¿cómo era nuestra vida delante de Dios? Nuestra vida era muy desordenada delante de Dios. ¿Por qué? Porque no teníamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. No estaba en nosotros el Espíritu Santo. Estaba el espíritu de error. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo marca. Era un espíritu de error. Bueno, la palabra del Señor dice que el hombre que no conoce a Dios, dice la palabra del Señor, el hombre animal, dice, no percibe las cosas que son de Dios. Pero nosotros sí las percibimos. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que está en nosotros. Por el Espíritu Santo que cada día es el que nos dirige a cada uno de nosotros. A pesar de que la gente que nos rodea no puede entender lo que nosotros hemos entendido. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa sabiduría. ¿A través de qué? A través de su Espíritu Santo.